¿Qué tal amigos? El día de hoy traemos muy buenas noticias desde el Congreso de los Estados Unidos, lo cual podría impactar significativamente a todos los beneficiarios del Seguro Social. Pues así es, señores, el Congreso está realizando una investigación, una nueva fórmula para por fin calcular el ajuste por costo de vida, el COLA, del Seguro Social, como debe de ser. Actualmente el COLA se calcula automáticamente cada año, con el fin de reflejar el cambio en el costo de vida del año anterior. Sin embargo, existe la posibilidad de que cambiar esta metodología de cálculo podría tener un efecto positivo en los beneficios que reciben los jubilados y otros beneficiarios. Parece que finalmente podremos ver un paso significativo en este año 2024 en respecto a uno de los problemas que más poder adquisitivo les ha quitado a los adultos mayores, el COLA. Como bien sabemos, el ajuste por costo de vida del Seguro Social es calculado automáticamente cada año, y este está destinado a reflejar el cambio en el costo de vida durante el último año. Pero, ¿qué efecto tendría si el COLA se derivara mediante cálculos diferentes a los que se utilizan actualmente? El Servicio de Investigación del Congreso examinó esto en un ajuste hipotético del costo de vida del Seguro Social basado en el índice de precios al consumidor para las personas mayores. Según la ley actual, los COLA automáticos del Seguro Social, que se establecieron en el año 1972 y comenzaron a usarse en 1975, 3 años más tarde, la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo revisó este índice de precios al consumidor para asalariados, urbanos y trabajadores de oficina. Pues bueno, este IPC, este índice, cubre ahora aproximadamente el 30% de la población. Según la ley actual, el COLA del Seguro Social equivale a un aumento porcentual en promedio de este índice, utilizando el tercer trimestre del año en base, el último año para el cual se aplicó un COLA, hasta el tercer trimestre del año actual. Pues bueno, generalmente se publica este IPC relevante, en este caso el de septiembre a mediados de octubre. A partir de esa cifra, la Administración del Seguro Social calcula el COLA que entra en vigor en diciembre del año en curso y esta se paga en enero del año siguiente. Pues bueno, tenemos una posible alternativa. En 1987, el Congreso ordenó que se introdujera un índice para consumidores de mayor edad. Todo esto en respuesta a la preocupación de que el anterior índice no rastreaba los hábitos de gasto de una manera efectiva. En consecuencia, se desarrolló un IPC de investigación para estadounidenses de 62 años o más, y luego se estableció valores desde 1982 para adelante. Pues bueno, quienes busquen aplicar este nuevo cambio deben de tener en cuenta que es algo experimental y que existen factores que podrían afectar la precisión e el impacto. Por ejemplo, señalan que esto no se basa únicamente en la experiencia de las personas de ese grupo de edad, o sea, de los mayores de edad. Más bien, mide también los precios en las mismas áreas geográficas, puntos de venta minoristas, artículos seleccionados para su fijación de precios, y precios como tal, el IPC, el índice anterior, lo realiza. Además, señala que la población subyacente, utilizada para calcular, difiere de los beneficiarios del Seguro Social, muchos de los cuales son menores de 62 años. Además, no todos los de 62 años o más han reclamado beneficios del Seguro Social. A pesar de estas consideraciones, aún arrojan resultados diferentes a los cuales surgen de la aplicación del índice de precios al consumidor para asalariados, ya que las cifras de los tercer trimestres del año 2022 y 2023 utilizadas para derivar al COLA aplicable a los beneficios pagaderos en este año fue prácticamente un espectáculo. ¿Pero por qué es la diferencia? Es que este informe atribuye el mayor crecimiento que muestran a la mayor proporción del gasto de las personas mayores a partir de los 62 años y más, y esto surge debido a los gastos
de atención médica o otros gastos que tienen más pesos, cuyos precios tienden a aumentar más rápido que los que son utilizados para derivar las cifras del índice para consumidores asalariados. Pues bueno, ellos afirman que el uso de este nuevo índice, el que es para los mayores de edad, daría como resultado un cola más grande y por lo tanto mayores beneficios del seguro social. En dólares y centavos, esto significa que este año 2024, demos hipotéticamente el hecho de que se haya usado este nuevo índice, el cola hubiese sido mayor, por lo menos del 4%. Daría resultado mejores beneficios mensuales del seguro social. Pero cabe recalcar algo muy importante. Es que esta no es la primera vez que están hablando de esto. Esta sí es la primera vez que el Congreso toma las medidas, que quieren empezar algo. Pero esto ya lo hemos visto antes. Tal vez les suena el nombre de Ley 2100 del Seguro Social. Una ley que buscaba renovar el COLA y ampliar los impuestos sobre la nómina. Pues el representante John Larson, demócrata por Connecticut, ha revivido hace un tiempo atrás el proyecto de ley anteriormente conocido como Seguridad 2100, un fideicomiso sagrado con un ajuste al costo de vida destinado a proporcionar un mayor amortiguador de la inflación. Esta legislación fue reintroducida el 12 de julio del año 2023 y aplicaba el impuesto sobre la nómina a los salarios anuales que sean superiores a $400,000. Al mismo tiempo, ampliaba el impuesto sobre la renta neta de inversiones. Y es que la versión que se presentó en el año 2023, también conocido como el HR 4853, que es la Ley 2100 del Seguro Social, adoptó un nuevo rumbo en el cálculo de los COLA del Seguro Social. Y es que las versiones anteriores del proyecto de ley por parte de Larson vinculaban el COLA anual al índice de precios al consumidor para las personas mayores. Sin embargo, surgieron preocupaciones en el año 2021 y 2022, cuando el precio de productos derivados del petróleo se disparó a niveles récords. Pues bueno, eso llevó a que el índice que se utilizaba en aquel momento, que es el de los consumidores asalariados, llegara a los niveles más altos y pagó un COLA mucho más alto de lo que habría pagado el índice para personas mayores. Pues bueno, eso hizo que muchos se detuvieran a repensar la idea. Entonces, esta nueva versión de la Ley 2100 del Seguro Social podría resolver ese problema al estipular el mayor entre los dos índices. La Liga de Ciudadanos Mayores afirmó que apoyaban firmemente esta legislación, ya que esto rediseñaría los beneficios del Seguro Social para proporcionar ingresos más adecuados y al mismo tiempo extender la solvencia del programa por lo menos 32 años. Otros grupos de defensores del Seguro Social también aplaudieron esta reintroducción del proyecto de ley. Y es que la versión del Seguro Social 2100, que se presentó en el último Congreso, fue excelente, pero esta vez es mejor. Genera considerablemente más ingresos y al mismo tiempo continúa proponiendo aumentos generales e importantes específicos. El nuevo proyecto de ley incorpora ingresos por inversiones, así como también ingresos salariales. Aplicar un impuesto separado del 12,4% sobre los ingresos netos por inversiones. Este impuesto se aplicaría al menor y el exceso de ingreso bruto ajustado modificado por encima del umbral no indexado de $400,000. Prácticamente, las personas que ganan más de $400,000 continuarían pagando impuestos, pues este umbral único se aplicaría independientemente del estado civil para efectos de declaración de impuestos. Max Richman, presidente y director ejecutivo de la Asociación Nacional para Preservar la Seguridad Social y el Medicare, afirmó que este proyecto de ley por parte de Larson es un plan de sentido común para mantener solvente el fondo fiduciario del programa durante las próximas décadas y al mismo tiempo dar a las personas mayores un beneficio mucho mayor, algo necesario, un aumento de beneficios, adoptando una fórmula de cola más preciso y derogando las impopulares e injustas reglas. Pues bueno, en ese momento se refería a la disposición de eliminación de ganancias inesperadas y también a la compensación de pensiones del gobierno, las cuales pueden reducir los beneficios para trabajadores públicos que no pagaron impuestos del Seguro Social. Pues el proyecto de ley apostaría más ingresos al programa,
al hacer que los ricos contribuyan con su parte justa en los impuestos sobre la nómina.